¿cómo están? Gusto de verles. Mi esposa y yo tomamos un par de semanas libres y bueno, ya estamos de regreso. Les extrañamos mientras estábamos allá tomando el sol. No se crea, no se crea. Pero les extrañamos. Ya queríamos regresar, estar con ustedes nuevamente. Pero quiero agradecer antes de entrar a nuestro mensaje el día de hoy. Yo quiero agradecer personalmente a nuestros líderes, a los líderes de esta iglesia, porque en verdad nos permiten, a mí como pastor y a mi familia, a mi esposa en este caso, poder salir y no estar preocupado qué va a pasar con la iglesia, ¿cierto? Algunos pastores se ponen así. Pero no, aquí no, gracias a Dios porque tenemos una iglesia saludable con líderes saludables que están al pendiente de la iglesia. Así es que denle un aplauso a nuestros líderes. Personalmente quiero dar gracias a aquellos que pudieron tomar mi lugar en el púlpito para traer una palabra del Señor, como fue Jacob el primer domingo que estuvimos fuera. Después JD estuvo predicando el segundo servicio, pero en el segundo domingo, y la semana pasada estuvo nuestro hermano Fejó predicando. Así es que yo quiero darle gracias a esos líderes, no solamente a los que predicaron, pero también a los que de diferente manera estuvieron sirviendo, mirando que todo estuviera bien, que los servicios se llevaran a cabo. Todo, muchas gracias líderes por servir la obra del Señor. Eso me da aliento como pastor, porque el día que Dios nos quiera llevar a otro lugar o algo nos pase, Crossroads y la visión de Crossroads continúa adelante gracias al liderazgo que Dios ha puesto aquí en esta iglesia. También aquellos que estuvieron sirviendo en un viaje misionero, estuvieron fuera. Wow, me siento hasta mal porque mientras el pastor anda ya vacacionando, los hermanos están trabajando duros y haciendo la obra del Señor, inclusive en otros países. Gracias, líderes, a cada uno de ustedes. Los honro y les doy muchas gracias por lo que hacen. También quiero honrar a mi suegra, de la bienvenida a mi suegra, mamá de mi esposa. Nos está visitando, ¿verdad? Cuando estaba de vacaciones también ella dice, voy a pasar por ahí, entonces me dio mucho temor. No se crea. No, pero en verdad estamos agradecidos de tener a nuestra suegra por unos días. Gracias a Dios que solamente son unos días. No se crea, suegra, no se crea. Pero bien, oremos al Señor y entremos al mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Señor, te doy gracias porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios maravilloso. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos has mostrado y nos sigues mostrando de esa gracia de la que acabamos de cantar. Es por tu gracia, es por tu amor, es por tu misericordia que en verdad estamos aquí. Señor, gracias por habernos rescatado, salvado, pensado en nosotros, adoptado como tus hijos. Gracias por mostrarnos de tu amor, Señor, y tu gracia. Señor, y al entrar a este momento de tu palabra, Señor, queremos no solamente poner nuestros oídos atentos, pero también nuestra mente y sobre todo nuestro corazón para recibir tu palabra. Que queremos, Señor, que tú nos hables. Tú conoces nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos, Padre. Y tu palabra dice que va más allá, hasta lo más profundo, porque conoce cada uno de nuestros pensamientos, Señor, y nuestras intenciones. Por eso te pido que sea tu palabra hablando a cada uno de nosotros, comenzando conmigo, Dios. Que no sean mis palabras, que no sea simplemente una historia más, un mensaje más. Señor, que tu palabra haga lo que tenga que hacer, que nos transforme, que nos cambie, oh Dios, para gloria de tu nombre. Te pido que no salgamos igual al salir de este lugar, sino que tu palabra nos confronte, nos anime, nos ayude a entender cuál es tu perfecta voluntad para nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pues si usted está listo para una nueva serie, mis hermanos, vamos a estar a través del libro de Jonás. Yo quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Jonás. Vamos a comenzar el capítulo 1 y vamos a estar en los primeros 10 versículos el día de hoy. Jonás 1, del 1 al 10. Los de la mañana me preguntaban, pastor, ¿dónde está Jonás? Y pues no les pude ayudar mucho. Yo les dije, está entre Abdías y Miqueas. Así es que pues por ahí búsquelo en el Antiguo Testamento, si no, búsquelo en la aplicación de su teléfono, o también vamos a tener los versículos, por supuesto, en nuestras pantallas. He titulado, a aquellos que les gusta los títulos para los mensajes, he titulado este mensaje, primer mensaje de Jonás, deja de huir de Dios. Deja de huir de Dios.
Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Comienza esta serie o este capítulo o este libro diciendo: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. La palabra del Señor vino a Jonás. En aquellos entonces, en aquel tiempo, mis amados, Dios hablaba o ha hablado a través de sus profetas. Y Jonás era uno de estos profetas, como vemos en el Antiguo Testamento. En aquellos tiempos Dios usaba a hombres como Jonás para hablar al pueblo de Dios. Y Dios les daba una palabra y entonces ellos la compartían con el pueblo. Usualmente era para el pueblo de Israel, porque era el pueblo de Dios. En este caso, interesantemente, Dios le da una palabra a Jonás, pero no es para el pueblo de Israel, sino que le dice: ve a Nínive, lo envía a otra ciudad, a otro pueblo diferente. Es importante entender, antes que entrar más en esto, mis amados, que Dios continúa hablándonos el día de hoy, porque su palabra continúa siendo viva, eficaz. Su palabra está en vigor todavía, mis amados, y continúa siendo fiel y verdadera hoy como en los tiempos antiguos. Aquí está la diferencia. Dios ya no nos habla a través de profetas como lo hacía en el Antiguo Testamento. Es más, Hebreos 1:1 nos enseña esto. Dios dice que habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de diferentes maneras a nuestros padres, o sea, ancestros, dice a través de profetas, dice Hebreos, en estos últimos días nos habla a través de su Hijo. Y lo que el autor de Hebreos nos quiere decir a ti y a mí es que Dios sigue hablando el día de hoy. Pero la manera en que Dios nos habla el día de hoy es a través de la relación que tenemos con Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. Lo que el autor de Hebreos nos quiere decir es que ahora Dios, para conocer su voluntad y conocerle a Él y conocer la palabra que es para nosotros, necesitamos conocer, y nos habla a través de su palabra escrita. Al conocer su palabra, entonces escuchamos la voz de Dios, sabemos acerca de los propósitos y la voluntad de Dios para nosotros. Y si tenemos la disposición correcta, mis amados, en nuestro corazón, en nuestra mente, y si tenemos la correcta actitud, entonces podremos escuchar la voz de Dios hablándonos. Y creo yo firmemente que Dios nos continúa hablándonos a ti y a mí el día de hoy. Cada domingo, cada miércoles que estás aquí,
Cada vez que tú escuchas un buen mensaje, cuidado con los malos mensajes, pero cuando tú escuchas un buen mensaje, cuando lees un buen mensaje, cuando lees la palabra, un devocional, Dios está hablando una palabra a ti. Semana tras semana, Dios, día tras día, Dios está hablándote, mis amados. Dios nos continúa hablando el día de hoy. La cuestión es, y la pregunta para ti y para mí es realmente, ¿tenemos la disposición correcta para escucharlo y obedecerle? Porque en el versículo 2, la palabra que Dios le da a Jonás es: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Quiero comenzar con los siguientes puntos. Punto número 1. Muchas veces huimos de Dios o huyes de Dios porque no te gusta lo que Dios te ha mandado a hacer. Huyes de Dios porque no te gusta lo que Dios te ha mandado a hacer. Comienza el versículo que la palabra del Señor vino a Jonás. Interesantemente, el nombre Jonás significa paloma. Y mientras estudiaba acerca del libro de Jonás, interesantemente la tendencia de las aves es salir volando a otro lugar cuando ellos perciben que viene una tormenta, o para resguardarse de la tormenta, entonces las aves vuelan a otro lugar. Y qué interesantemente que Jonás significa paloma. Interesantemente, como vamos a ver hoy, Jonás hizo exactamente eso, volar o salir corriendo. Pero interesantemente también me llamó la atención es que el padre de Jonás se llamaba Amitai. Dice Jonás, hijo de Amitai. Y Amitai significa verdadero y fiel. El concepto del nombre del padre de Jonás era acerca que Dios era verdadero y fiel, o Dios es verdadero y fiel. Entonces aquí tenemos a Jonás, a la paloma que huye, hijo del Dios verdadero y fiel. Hay un contraste en esto, porque eso somos tú y yo. Estoy seguro que en cada uno de nosotros hay un Jonás. Y hay un contraste, porque él sale corriendo en vez de creer y confiar en el Dios verdadero y fiel. Interesantemente, había un problema aquí con Jonás, y su tendencia era huir, salir volando a otro lugar. Escúchenme, Crossroads, miembros de Crossroads, familias de Crossroads. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado o mandado a hacer? Porque hay algunos que están aquí que Dios les ha hablado y ustedes saben lo que Dios les ha hablado a hacer. Y algunos de ustedes, o muchos de nosotros quizás, estamos huyendo el día de hoy. ¿Hacia qué dirección vas? Que no es la dirección de Dios. Yo no sé tú, pero debemos aprender a no huir de las cosas de Dios. Huir de las cosas que Dios nos está hablando, invitando o mandando a hacer. A lugares que Dios nos está enviando a ir. Debemos aprender a no huir, mis amados, a lo que Dios nos está hablando en cuanto a actitudes que Dios quiere cambiar en nosotros. A situaciones que Dios ya nos ha hablado que no debemos de estar. A vicios que necesitamos dejar. A relaciones que Dios nos ha hablado a no continuar o no seguir. A cambios en nuestra vida que Dios nos ha hablado a hacer. Debemos aprender que si nuestro Padre es verdadero y fiel, debemos aprender a confiar entonces en Él, a creerle a Él, para que entonces podamos comenzar a obedecerle a Él, para que su plan y su propósito se lleve a cabo, porque al final su plan y su propósito siempre será mejor que el nuestro. Pero Jonás sale huyendo, ¿cierto? Y tengo el presentimiento que hay un Jonás en todos nosotros. Pero Dios quiere recordarnos el día de hoy, mis amados, que no podemos seguir huyendo de Él. Una verdad o una realidad de ser un verdadero seguidor de Cristo o tener una relación con Dios
es que Dios nos va a hablar y no necesariamente nos va a hablar y nos va a mandar a hacer algo que nos gusta o que queremos o que muchas veces es fácil. No, al contrario, muchas veces Dios nos va a hablar a hacer cosas que muchas veces no estamos cómodos en hacer o no nos gusta hacer. Hay un Jonás en cada uno de nosotros. Y podríamos nosotros tratar de excusar, razonar y entender a Jonás y poder razonar de igual manera para con nosotros. Porque Jonás tenía una razón legítima para no querer ir a Nínive, mis amados. Nínive era la capital de Asiria, era un imperio en ese entonces, era el enemigo más fuerte en contra de Israel. Y este imperio asirio, esta gente era mala, era violenta, mis amados. Cada vez que iban en contra de un pueblo, una ciudad, llegaban ahí, destrozaban, destruían todo, mataban a medio mundo, hombres, mujeres, niños, cortaban la descripción, pero le cortaban la cabeza a los hombres y hacían como pirámides o montones de cabeza a la entrada de la ciudad destruida para mandar un mensaje a los demás. Y aquí es donde Dios le está diciendo a Jonás que vaya. Por supuesto que Jonás no quiere ir. ¿Quién quiere ir a eso? Él sabe que puede perder la vida. Dice Dios, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a ir a eso? Y queremos entender a Jonás y excusar a Jonás y razonar con Jonás, que al final Jonás, bueno, quizás tiene razón en no querer ir. No es fácil lo que Dios le está mandando a hacer. Es que cuando Jonás recibe la palabra del Señor, no es simplemente que no quiera ir, mis amados, que no quiera hacerlo, sino que probablemente tiene temor. Es más, probablemente tiene prejuicios en contra de esa gente. Señor, pero esa gente es mala. Se merecen el castigo de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos está llamando a hablarle a alguien y tenemos prejuicios en contra de las personas? No, ¿para qué? Que se vaya al infierno. Quizás merecen el castigo de Dios. Está difícil muchas veces, ¿cierto? Irle a hablar, quizás fácil irle a hablar a personas que nos caen bien, que son nuestros amigos. Le voy a hablar de Dios, ya tengo ahí una buena relación. Pero que Dios te mande a hablarle a las personas que te han herido, a las personas que quizás consideras en tu mente son tus enemigos, a perdonar a que cuando Dios te manda a hacer algo que no estás de acuerdo, compartir el evangelio con alguien. Algunos de nosotros no nos atrevemos ni a invitar a la iglesia a la señora donde hacemos nuestras compras, mucho menos a nuestro enemigo. Pero Dios invita a Jonás a esta misión y a Jonás no le gusta esa misión. No está de acuerdo con la misión. Quizás tiene prejuicios, siente que puede excusarse, razonar con Dios, lo que Dios le ha mandado a hacer. Y tú y yo tenemos un Jonás dentro de nosotros. Porque hoy en día Dios continúa hablándonos a cada uno de nosotros, dándonos una misión. Muchas veces la misión es para nuestras propias vidas, porque Dios quiere hacer cambios en nuestras vidas. Muchas veces la misión es ir y compartir el evangelio con alguien más, ir a ayudar a alguien más. Quizás la misión que Dios nos ha encomendado es que vayas con tu enemigo y le ayudes en algo o le perdones, que hagas las paces con alguien. Y tú lo que estás pensando es que no, ¿para qué? Se merecen el castigo de Dios. Este es el punto, mis amados. Dios te va a llamar y nos va a llamar a hacer cosas que quizás no nos guste hacer. Quizás cosas que no querramos hacer, que no deseamos hacer, que no nos sentimos cómodos en hacer, que no estamos de acuerdo en hacer, no son fáciles de hacer. Dios nos va a llamar a hacer cosas que van más allá de nuestros límites, más allá de nuestra zona de confort, mis amados. Y por esa razón va a requerir que tú y yo creamos en ese Dios verdadero, pero que confiemos en Él y que entonces le obedezcamos a Él. Porque solamente entonces vamos a descubrir el propósito y plan de Dios para nuestras vidas. Va a requerir que nos apoyemos en Él y va a requerir de su infinita gracia
en nosotros y su poder para poder lograrlo, porque van a ser cosas que tú y yo quizás no vamos a poder hacer por nosotros mismos. Y cuando Dios haga su obra, quizás en nosotros, muchas personas que nos conocen van a decir, oye, que no era ese señor, esa señora de esta manera. Oye, como que ha habido un cambio, ¿no? Wow. O quizás cuando Dios haga algo a través de nosotros, otros van a decir, oye, pero el hermano, ¿cómo? O sea, ahí estaba calladito, sentadito, y dice, ahora está predicando, y ahora mira, está haciendo eso. Fue al viaje misionero a Guatemala, ¿cómo? Y entonces vamos a entender que no se trata acerca de ti, que se trata acerca de la gracia de Dios obrando en ti y a través de ti. Porque al final la historia de Jonás no es acerca de Jonás, es acerca del Dios maravilloso que extiende su gracia para hacer su propósito y su plan que se lleve a cabo en nuestras vidas y a través de nosotros, mis amados. Es posible que tú y yo tengamos razones, excusas para no hacer lo que Dios nos ha hablado a hacer o nos está mandando a hacer. Es más, puede ser que muchos de nosotros estemos luchando internamente, diciendo, pensando, inclusive, decir, bueno, yo ya sé lo que Dios me ha mandado a hacer, pero ahorita no, lo voy a hacer después, todavía no. Discúlpame que te lo diga, pero eso la Biblia lo llama desobediencia. ¿Ha conocido usted a alguna mamá o papá que le habla a su hijo o a su niña, lo que sea, y le dice, ve, por ejemplo, ve a arreglar tu cuarto? Y el niño no obedece. Y entonces la mamá dice, mira, voy a contar hasta 3. Ha conocido, quizás usted es uno de ellos, yo no sé. Voy a contar hasta 3. Dice, ok, ve a arreglar tu cuarto. 1. Y al ratito, ve a arreglar tu cuarto. 2. 2:30. 2 y 3, sí, ha conocido padres así. Yo no, lamentablemente para mis hijos yo no era así. Ni Dios es así tampoco, mis amados. Dios no está contando a ver a qué hora se te ocurre a ti obedecerle. Dios no va a hacer eso con nosotros, mis amados. Dios nos ha hablado y nos está hablando, y Él espera que tú y yo, número 1, le creamos a Él, número 2, le confiemos en Él, y número 3, porque le creemos y confiamos en ese Dios, entonces vamos a empezar a caminar en obediencia en aquello que Dios nos está mandando a hacer. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Mis amados, hay veces que vamos a tener que obedecer cosas que quizás inclusive nos va a doler hacer. Pero al final Dios sabe, y nosotros también sabemos, que quizás es para un bien mayor. Será para una bendición mayor. Será quizás para un mejor yo. Será para una mejor familia. Será para tener un mejor matrimonio, para mejores hijos, para un mejor trabajo, para una mejor iglesia. Lo que Dios quería hacer en Nínive era un plan mayor que lamentablemente Jonás no pudo ver, mis amados, ni comprender, porque su enfoque solo estaba en él, en su seguridad, en su confort, en sus prejuicios. Y creo que hay algunos de nosotros, mis amados, el día de hoy, que están más preocupados en nuestro propio bienestar, en mis propias finanzas, en mis propios derechos, en mi propia salud, en mi propio confort, en mi propia opinión, que no alcanzan a ver lo que Dios quiere hacer en nosotros o a través de nosotros. No lo alcanzamos a ver. Estamos más preocupados nosotros mismos, en nosotros mismos. Y yo no sé lo que Dios te ha llamado a hacer o te está mandando a hacer, o lo que Dios está hablando en estos momentos a ti. Pero quiero decirte que Dios quiere manifestar su gloria a través de su vida. Dios desea que le conozcamos más, porque al final la historia no se trata de ti ni de mí. La historia se trata de mirar la grandeza, la gracia manifestada de Dios a través de nuestras vidas. Cuando Dios nos invita a una misión, es precisamente para eso, para manifestar su gloria en nosotros y a través de nosotros. Si no, mira a través de la Biblia. ¿Tú crees que Abraham en verdad quería sacrificar a su hijo Abraham? A su hijo Isaac.
¿Tú crees que cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac, a tu único hijo? ¿Tú crees que él dijo, wow, qué gran idea, Señor? Claro que sí. ¿Tú crees que Moisés, después de haber huido de Egipto, después de haber matado, asesinado a un egipcio y por eso salió corriendo porque lo andaban buscando por asesino? ¿Tú crees que cuando Dios le habló y dice, ahora quiero que regreses a Egipto porque te voy a usar a ti para liberar? ¿Tú crees que le digo, wow, qué maravillosa idea? Donde me están buscando como asesino, ahí Dios me está mandando de regreso. ¿Tú crees que esos 3 muchachos jóvenes que metieron al horno, tú crees que se levantaron ese día y, hey, ¿escuchaste que al que no adoren a Dios lo van a meter al fuego, al horno de fuego? Uy, qué chévere, no nos inclinemos y nos quedamos para que nos echen al horno de fuego. ¿Tú crees que ellos pensaron así? ¿Tú crees que Daniel en verdad quería ser tirado al foso de los leones para ver si lo mordían los gatitos? No, mis amados. Dios nos va a llamar a hacer cosas que muchas veces no queremos hacer, que son difíciles de hacer, pero todo va a ser para un mayor propósito que muchas veces tú y yo no entendemos. No lo podemos ver. ¿Tú crees que Jesús en verdad quería dejar su gloria, venir aquí, ser abofeteado, maltratado, escupido, lacerado, clavado en una cruz para morir asfixiado? ¿Tú crees que en verdad él quería? Wow, esta es una magnífica idea. Pero mira lo que la gloria de eso significa para ti y para mí. Precisamente por eso, por su gracia, por su amor, hemos sido salvos, somos perdonados por la gracia que él manifestó. Pero aún en el Edén él dijo, Dios, sí, Padre, sí, es posible de que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cuando la palabra de Dios venga a tu vida, mis amados, tendrás que decidir creerle, confiar y obedecer a Dios, o tomar tu propio camino y hacer las cosas como tú crees que es más conveniente para ti. Porque cuando entramos al versículo 3, donde dice Jonás se levantó, si hiciéramos una pausa larga ahí cuando dice Jonás se levantó, creeríamos que Jonás se levantó y dice, wow, escuchó la voz de Dios y Jonás se levantó, wow. Pero no, el versículo 3 dice que Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, dice el versículo, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Eso me lleva al punto número 2. Huyes de Dios porque buscas un barco que se dirija en la dirección opuesta. Cada vez que Dios habla a nuestra vida para invitarnos a la misión de transformar nuestras vidas, ayudar a alguien, dejar una adicción, comenzar una vida de devoción mejor con Dios, perdonar a alguien, compartir el evangelio, inclusive comenzar a servir en la iglesia, mis amados, siempre que Dios nos habla algo, cada vez que Dios nos invita a una misión, escucha bien, iglesia, siempre habrá un barco que nos invite a ir en la dirección incorrecta, en la dirección contraria, en la dirección opuesta. Nínive, cuando Dios le habla a Jonás, Nínive está aproximadamente a 500 millas al este. Tarsis, al lugar donde él decide ir, que es una ciudad al sur de España, está a 2500 millas al oeste. Escucha bien. Crossroads, escúcheme por favor. 500 millas hacia el este, 2500 millas al oeste. 500 millas hacia donde Dios lo manda, 2500 millas hacia donde Él quiere ir. Mis amados, ¿has considerado que a veces se necesita más esfuerzo para desobedecer a Dios que obedecerle? ¿Has considerado que muchas veces vas a necesitar más esfuerzo en desobedecer a Dios
que obedecerle a Dios. ¿Cuántas cosas tienes que hacer para encubrir tu pecado o mentira? Para excusarte, para razonar. ¿Cuántas cuentas falsas de Instagram o de Facebook? ¿Cuántas cuentas bancarias para que no se dé cuenta mi esposo o mi esposa? ¿Cuántos nuevos números de teléfono? ¿Cuántas nuevas contraseñas en mi teléfono? Necesitas mantener una creatividad en tus excusas o mentiras para mantener tu pecado y huir de la presencia de Dios, mis amados. Dios te ha llamado a cosas que sí quizás tengas que hacer un poco de esfuerzo. Claro que sí. No son, muchas veces las cosas que Dios nos pide hacer no son fáciles, lo entiendo. Claro que sí. Pero muchos han decidido ir en dirección contraria y les ha costado y les está costando más de lo anticipado. Tú sabes lo que Dios te ha hablado. Tú sabes lo que Dios te está hablando y te ha mandado a hacer. Deja de correr en dirección contraria. Deja de correr en dirección contraria. Muchas personas, inclusive que han venido a mí, están esperando que Dios haga algo nuevo en sus vidas. Dicen, Dios, pastor, yo quiero, estoy en una situación, pastor, pero yo quiero que Dios haga algo nuevo en mi vida. Esa es más o menos la frase que utilizan. Dios quiero que haga algo nuevo en mi vida. Déjame decirte algo, y perdón que te lo diga, mi amado. Dios ya muchas veces ya Dios te habla. Domingo a domingo Dios te habla. Cada vez que estás en este lugar Dios te habla. Dios ya te ha hablado de diferentes maneras, mis amados. Y Dios no va a cambiar lo que Él ya te habló, mis amados. Y lo que Él ya te ha mandado a hacer. Lo que Dios está esperando es que tú comiences a ser obediente. Y hasta que tú no comiences a obedecer lo que Dios ya te ha dicho que hacer y a dónde ir, no esperes algo nuevo de Dios, mis amados. Comencemos a obedecer aquellas cosas que Dios ya nos ha hablado. Y dejemos de correr en dirección contraria. Y dejemos de subirnos al barco equivocado. Hay una realidad en la que tenemos que tener cuidado. Cuando Dios nos habla y nos manda a hacer algo, pareciera que siempre hay una segunda opción. Siempre hay otro barco. Cuando Dios nos habla de dejar una adicción, quizás, solamente es un ejemplo. Dios nos habla a que ya dejemos de tomar. Y ya dices, bueno, voy a obedecerle a Dios. Pero pareciera que cuando vas a la tienda está el especial del 24 en vez del 12. ¿Cierto? Cuando Dios te habla de dejar una relación que no está bajo su voluntad, tú dices, ay Señor, es cierto, quizás no debería estar con esta persona. Y entonces la persona te dice un día, ese fin de semana, oye, quizás un día voy a ir a tu iglesia. Y piensas que es la confirmación de Dios. Por favor. Cuando Dios te habla de dejar de chismear, no falta el hermano o la hermanita que al final te dice, mi hermana, te voy a llamar porque te tengo un cuento jugoso. ¿Qué tal el pastor? Dios le ha llamado a conservar su salud y a perder peso. Y no faltan los que lo invitan a los tacos. Carnita asada, el brisket. Y déjenme decirles algo. Y nos subimos a ese barco y continuamos en ese círculo, en esa dirección opuesta a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pareciera que
o razonamos como que si hay otras opciones, como que si los otros barcos son otras opciones, o inclusive llegamos a pensar o a creer nosotros mismos que quizás hay otras opciones de cómo alcanzar el plan de Dios. Mis amados, en Dios no hay opciones, no hay otra opción, solamente hay una opción y es la manera de Dios. Y si nosotros vamos a obedecer, y si nosotros queremos experimentar la gracia de Dios, entonces necesitamos comenzar a obedecer lo que Dios ya nos ha mandado a hacer. Hermanos, nuestro enemigo sabe que si obedecemos a Dios, vamos a comenzar a experimentar la profundidad de la gracia de Dios. Y vamos a ver cambios en nosotros mismos, vamos a ver milagros en nuestra vida, vamos a ver en nuestra familia que algo está sucediendo, vamos a ver que algo está sucediendo en nuestro trabajo, etc. Y entonces nuestro enemigo hará lo que sea necesario y te va a ofrecer subirte a otro barco equivocado para entretenerte, engañarte y para que corras lejos de la presencia de Dios. Y cuando estés allá cansado y agotado, entonces pagarás un precio mayor. ¿Sabe lo triste cuando leemos la historia de Jonás y cuando él sube al barco? Es que el texto dice de que Jonás pagó un precio para montarse al barco. Mis amados, siempre va a haber un precio que pagar. ¿Qué nos puede ayudar a no subirnos al barco incorrecto? Intimidad con Dios. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú lejos de correr de Dios, te acercas a Dios, vas a conocer al Dios que te ama, al Dios que te da la gracia y el poder para que puedas hacer aquello que Él te está mandando a hacer. Intimidad con Dios. Cuando conoces su palabra, lo conoces a Él, conoces su voluntad para ti, su propósito para tu vida. Y permites que su palabra comience a cambiarte a medida que la obedeces. Mi pregunta para ti es: ¿cómo estás en tu intimidad con Dios en este momento? No seamos de esas personas del que la Biblia habla, que escuchamos mensaje tras mensaje, domingo tras, y quizás algunos estén pensando, Dios nunca me ha hablado. Domingo tras domingo que estás aquí, Dios te habla. Si tú estás en un grupo de vida, es doble palabra para ti. Y si tú eres de los que vienen los miércoles, triple palabra en la semana. Eso solamente aquí en Crossroads. Pero si tú eres de los que pone el podcast en el carro y que lees el devocional, y Dios está hablando todos los días de tu vida, cada momento. Lo que pasa es que estás tan lejos muchas veces de Dios que ya no percibes la voz de Dios. O quizás la percibes y sabes exactamente lo que Dios te está hablando y no lo estás obedeciendo. Y no experimentaremos cambios en nosotros, mis amados, simplemente por conocer o escuchar la palabra de Dios. No. Solamente vamos a experimentar lo que la palabra de Dios dice cuando entonces nosotros la pongamos en práctica, por obra, en nuestras vidas. Busca y sé parte de una comunidad donde hagas vida y crezca juntos en tu relación con Dios. Esto me lleva al siguiente punto. Huyes de Dios porque encuentras relaciones que afectan tu relación con Dios. Jonás fue hacia Jope, dice el texto. Allí él encuentra un barco con una tripulación bastante interesante. No era un barco de pasajeros, era un barco mercante. Entonces la tribulación de este tipo de barcos mercantes, por decir algo, no eran los más educados, que si podemos decir algo, ¿no? No eran familiares que podían apoyar a Jonás, no eran los hermanos del grupo de vida, no eran los hermanos de la iglesia los que iban en este barco con Jonás. No, mis amados, nada de eso. Y muchas veces muchos de nosotros, no estamos siendo intencionales y cuidadosos con las personas con las que pasamos tiempo. No somos intencionales con las relaciones que estamos creando y permitiendo en nuestra vida.
Ahora, no estoy diciendo que como cristianos no tengamos amistad con personas que no son cristianas. No, 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 por favor. Porque indirectamente la Biblia nos llama también a tener cierta amistad con esas personas porque ellos necesitan conocer del Evangelio. Ellos necesitan escuchar del Evangelio. Dios nos va a usar a ti y a mí para que ellos puedan conocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Ese no es el punto aquí. El punto son las personas que empiezan a construir tu vida, aquellas que estás permitiendo construir tu vida, tu manera de pensar, tu manera de hacer. ¿A quién acudes cuando estás en una bronca? Oye, hermano, tuve una bronca ahí con la señora. No te preocupes, vente, hermano, aquí, no le hagas caso a la vieja. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás permitiendo entrar a tu vida? Y lo que pasa, mis amados, o lo que va a pasar, escucha bien, esto es importante, lo que va a pasar cuando te subes a este tipo de barcos, con este tipo de personas, tripulación, si tú no sabes a dónde vas, o quizás sabes a dónde necesitas ir, pero has decidido no ir y subirte a este barco con este tipo de tripulación, mis amados, lo que va a pasar es que ellos te van a llevar hacia el lugar donde ellos van. Y terminarás en lugares donde no quieres estar, ni donde Dios te ha mandado a ir. Y todo porque no fuiste intencional con las personas con las cuales te subiste al barco. Y cuando no somos intencionales con nuestras relaciones, andamos flotando, mis amados, por allí, en diferente lugar, de lugar en lugar. Mis amados, te invito a que seas intencional con las personas que estás permitiendo en tu vida. Si deseas crecer en el Señor y dices, bueno, yo quiero crecer en el Señor, quiero que mi vida cristiana sea mejor, pues te invito a que busques personas piadosas que buscan del Señor. Ay, pero es que fulana es más divertida. Bueno, entonces súbete a ese barco, pero no te quejes dónde vas a ir a parar después. Si deseas tener una vida piadosa más en el Señor, busca personas que te guíen a eso. Yo quiero ser un mejor esposo, pues búscate esposos o esposas que te ayuden que conocen, que son temerosos de la palabra y que conocen el consejo del Señor, que te van a ayudar a ser un mejor esposo y esposa. Búscate a parejas que son ejemplo de que son buenos esposos y esposas. No, pues yo quiero que ser mejor padre o madre. Pues júntate con personas que son ejemplos en esa área, etcétera. ¿Usted me está entendiendo? Y papás, haz lo mismo con tus hijos. Sé intencional en las amistades con las que tú estás involucrando a tus hijos. No hay cosa más triste que allá el niño se subió al barco, sabe con quién, y terminó en lugares donde no queríamos, yendo, no sé qué hacer, pastor, es que, y le digo, pero ¿cómo pasó? Es que el amigo, ¿y quién es el amigo? No sé. Padres, sean intencionales, ¿quiénes son los amigos de sus hijos? Conozca a los amigos de sus hijos, conozca a las familias de sus hijos. Conéctelos con amigos de aquí, conéctelos con nuestro grupo de jóvenes, conéctelos con nuestro grupo de niños. No estoy diciendo que aquí está la gente perfecta, no, al contrario, seguimos siendo imperfectos, pero Dios va a usar a muchos de nosotros para hablar a tu vida a través de la palabra, para que tu hijo o nosotros mismos no terminemos en lugares donde no queremos estar. Sé intencional también con los amigos de tus hijos, mis amados, para que ellos no terminen en el barco incorrecto y en lugares donde tú no quieres que estén. Y por último, huyes de Dios, pero Dios usará lo que sea necesario para atraerte de regreso hacia Él. Porque esa es la gracia de Dios, mis amados. Jonás ha estado corriendo porque no le ha gustado lo que Dios le ha mandado hacer. Busca un barco para ir en dirección opuesta, se junta con personas que le ayudan a irse lejos de la presencia de Dios y ahora cree que todo va bien en la vida y se ha echado a dormir en la bodega del barco.
Y muchos de nosotros estamos ahí. Creemos que porque, uy, qué chévere, no me va mal en la vida, me va bien, inclusive mi trabajo me está yendo bien, ya no tengo tiempo para la iglesia. Ay Dios, pues al principio sí lo necesitaba, cuando estaba en necesidad sí necesitaba a Dios, pero como ya me está yendo bien, creo que ya estamos mejorcito, ¿no? Ya estamos bien, no tenemos que esas cosas de Dios, ser muy fanáticos ni nada de eso, aquí estamos tranquilos. Muchos piensan así, porque ven así su relación con Dios. Y creen que porque muchas veces las cosas ya están yendo bien en la vida, todo va a estar bien. Se echan a dormir. Y Jonás cree que porque se fue a 2500 millas y porque se cree que se metió en un barco y todo va bien y él ya tiene su plan perfecto y todo va de acuerdo al plan, cree que todo está bien. Pero déjame decirte algo. Si tú estuviste en la prédica del domingo pasado, nuestro hermano Fejó, aprendimos, él nos dio una enseñanza muy profunda, que quizás para algunos estaban así como, ¿qué dijo? Pero muy profunda y muy verdad. Si tú en verdad eres un hijo de Dios, si tú en verdad has sido salvo, has sido rescatado y le perteneces a Dios, déjame decirte, nada va a tomarte de la mano del Señor. Y aunque tú quieras huir, en su gracia y en su misericordia, Él va a ir por ti. Y mira la manera en que lo hace. Pero Dios entonces desata un fuerte viento, dice, sobre el mar y permite una tempestad o tormenta fuerte. Mis amados, Dios hará y usará lo que sea necesario para llamar tu atención y atraerte de regreso hacia Él. Y entonces Dios hará, mis amados, o más bien Dios va a permitir tormentas, tempestades en nuestras vidas para salvarnos de la terquedad, para salvarnos de nuestra rebeldía, para salvarnos de no llegar a un lugar donde no queremos estar o donde Dios no nos mandó. Mis amados, esto es debido a la profundidad de su gracia, que nos ama tanto y que no desea que nos perdamos. Esto es debido a la gracia y el amor que tiene para nosotros. Y a veces va a usar Dios una tempestad tan fuerte, dice el pasaje, que era la tempestad tan fuerte que el barco donde iba Jonás casi se rompía. Yo no sé si usted notó eso en los versículos. Dios va a usar muchas veces, mis amados, tempestades en nuestras vidas y tormentas en nuestra vida para llamar nuestra atención, que muchas veces la barca en que nos hemos subido o en la que hemos confiado, hemos puesto nuestra confianza, va a estar a punto de quebrarse, mis amados, porque muchas veces necesitamos eso. ¿De qué está hablando, pastor? Muchas veces esa barca en la que has confiado es tu intelecto, quizás son tus finanzas, quizás es tu profesión o tu trabajo, es más, quizás es tu familia. Yo no sé. Pero Dios desea atraernos de regreso a Él. Pero nosotros muchas veces hemos decidido ir en sentido contrario. Pero déjame decirte, Dios usará las tormentas en la vida y muchas veces estas tormentas van a afectar también tu entorno. Podemos huir de Dios, mis amados, todo lo que querramos, pero no nos podemos esconder de Él. Tarde o temprano Dios vendrá y te va a encontrar donde estás. La palabra del Señor vino a Jonás. No obedeció porque no le gustaba o porque tenía miedo, porque era muy difícil o porque no estaba de acuerdo. Quizás fueron sus prejuicios o quizás fue el orgullo de Jonás. Yo no sé, pero hay un Jonás en cada uno de nosotros. Y yo no sé lo que Dios te ha hablado ya o te está hablando o te ha hablado el día de hoy en tu vida. Quizás es comenzar una nueva relación con Él. Quizás es dejar algún vicio. Quizás es rendir tu vida a Cristo Jesús. Quizás sea perdonar a alguien, reconciliarte con alguien. Quizás sea un cambio de vida en donde estás en estos momentos. Quizás sea tu matrimonio. Quizás seas tú como padre o madre. Quizás seas tú como hijo o hija. Quizás Dios te está llamando simplemente a servir en la iglesia, a entregarte más para su obra.
Quizás es perdonar o pedir perdón a alguien, a tus hijos, a tu pareja. No cometas el mismo error que Jonás, quien pensó que podía huir lejos de la presencia de Dios y que quizás él pensó que estando lejos o dejando pasar el tiempo, Dios iba a olvidar. Mira el proceso de descenso de Jonás. Si tú ves en el libro de Jonás, como vamos a ver en las próximas semanas, ya lo vimos 2 veces en este pasaje, hay un progreso, no un progreso, se me fue la palabra, un proceso de descenso. Dice que Jonás descendió a Jope y que ahí encontró un barco y se subió en él, y estando en el barco descendió a la bodega del barco. Y como vamos a ver las próximas semanas, hay 4 descensos. Después de ahí dice, vamos a ver que estando en el barco, cuando Dios manda la tempestad, lo tiraron al agua y dice que él descendió a las profundidades del mar. Y estando en el mar, Dios mandó un pez grande, dice que se lo tragó, y Jonás descendió al vientre del pez. Y cuando tú comparas este proceso de descendencia, así se dice descendencia, descender o bajar, lo comparas a Romanos 1. Romanos 1 te da una figura del descenso de una persona que es desobediente y rebelde a Dios. ¿Y dónde termina ese tipo de personas? Y esta es exactamente la misma figura que vemos aquí en Jonás. Mis hermanos, Dios no desea eso para nosotros. Y él está ahí, ha descendido a dormir. Y el capitán entonces lo busca y lo encuentra y lo despierta y le dice: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Algunos de ustedes, mis amados, algunos de ustedes están durmiendo pensando que en ese lugar donde están espiritualmente, emocionalmente o mentalmente, mis amados, lo es todo. Dios te ha llamado a hacer cosas mayores. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu ciudad. Yo no sé, quizás en otras partes del mundo, yo no sé. Pero mira, aquí está el asunto. Deja de dormir y despierta e invoca a Dios. Ese es el llamado. Que hay muchos, mientras tú duermes pensando que todo está bien, hay muchos como el capitán de ese barco alrededor de ti que están esperando que te despiertes y que te levantes y que invoques a ese Dios del que tú dices que crees. Quizás es tu cónyuge, tu esposo está esperando que te levantes, que te despiertes y te levantes. Quizás son tus hijos esperando que te despiertes y te levantes. Quizás es tu familia, tu hogar, quizás es la iglesia donde te congregas. Estamos esperando que te despiertes y que te levantes. Las personas en tu entorno están esperándote y preguntando: ¿quién realmente eres? Tú dices que eres cristiano, pero pues, ¿quién realmente eres? ¿A quién sirves realmente? ¿A quién has creído? ¿En quién has creído? La gente está esperando de ti y de mí. Y Dios nos hace también un llamado a despertarnos espiritualmente y comencemos a recordar y reconocer quién realmente somos. Jonás llegó a ese punto en el versículo 9 y responde, dice: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Es tiempo que tú y yo reconozcamos el llamado de Dios en nosotros. Tú eres un hijo de Dios. Dios no te ha salvado simplemente para que te eches a dormir, a esperar el momento en que te vayas al cielo. Ese no es el llamado de Dios para tu vida, mis amados. Estamos equivocados si pensamos así. Es tiempo que digas: yo soy un hijo de Dios, yo soy perdonado, adoptado, Dios me ha amado, Él me ha dado de su gracia, de su misericordia, soy un hijo de Dios ahora, no soy esclavo del pecado. Cristo, a través de su muerte y de su resurrección, me ha dado una nueva vida, soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas para mí, para mi familia, para mi trabajo, para mi iglesia, para mi comunidad.
Soy un príncipe, dice Pedro. Somos sacerdotes llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, despierta. Hay gente que te está esperando. Tu familia te espera que despiertes y te levantes y realmente empieces a entender quién eres tú en Cristo. Ahora, no estoy diciendo que todas las tempestades de la vida es porque estás en desobediencia. Estoy diciendo eso. Pero al final todas las tormentas, mis amados, van a tener su propósito en Dios. Dios siempre usa las tormentas de nuestra vida para un propósito. Y si nos alejamos de Dios o no estamos siguiendo en la dirección correcta, obedeciendo el llamado que Dios nos ha hecho, créeme lo que Dios va a usar las tormentas de la vida para llamar nuestra atención y para despertarnos. No esperes eso. Yo me acuerdo que mientras yo estaba en high school, hace un par de años atrás, tenía un maestro, un profesor de matemáticas. A mí me gustaba y todavía me gustan las matemáticas. Y me acuerdo que a veces nos dejaba problemas muy difíciles que resolver. Y pues como me han gustado, soy más medio bueno en las matemáticas, pero no tan bueno. Hay otras personas que son muy buenas en matemáticas. Y de vez en cuando, algunos de nosotros, había otros más inteligentes que nosotros, cuando nos dejaban todas esa tarea, entonces lo que hacíamos era copiar al más inteligente. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál? Y entonces nos daba la respuesta y nosotros poníamos la respuesta en el papel y la entregábamos. Y de repente el maestro calificaba el papel y nos lo daba de regreso. Y yo miraba que tenía una X en la respuesta y yo decía, no, maestro, esta no es la respuesta. Me dice, no, sí, esa es la respuesta correcta. Y yo decía, bueno, si es la respuesta correcta, ¿por qué me la está tachando? ¿Por qué no me la está calificando bien? Y él decía, porque me tienes que mostrar el proceso de cómo llegaste a esa solución. Y muchas veces nosotros pensamos que podemos, ¿cómo se dice? Cheat God. Como cheater. Pensamos que le podemos hacer trampa a Dios. Y pensamos que con solamente hacer una oración, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, amén, y echarnos a dormir, creemos que eso es todo lo que se necesita. No hemos entendido el proceso de la salvación, mis amados. La salvación no es solamente aceptar a Jesús y Señor a través de una oración. Ahí comienza quizá. Pero la salvación tiene que ver con negarte a ti mismo cada día, tomar tu cruz, morir a ti, entregar tu voluntad, tu vida a los pies de Cristo para que su voluntad sea hecha en nosotros cada día de nuestra vida y seguir a Cristo en obediencia a través de su palabra. Ese es el proceso. Y vamos a tener que mostrarle al profesor cuando lleguemos delante de él cómo llegamos a la solución. Y como vamos a ver la próxima semana, mis amados, Jonás tuvo que estar dispuesto inclusive a ser arrojado al mar. Y solamente ahí, como vamos a ver, pudo experimentar la gracia y salvación de Dios en su vida. Mi pregunta para ti hoy es, ¿dónde estás tú hoy? ¿Dónde estás? ¿De qué estás huyendo? ¿Qué Dios ya te ha hablado que necesitas obedecer? ¿A qué barco te has subido para huir de Dios que te necesitas bajar hoy mismo y regresar hacia Dios?